los expertos descartan una recesión. Quiero decir, todo el mundo estaba convencido de que habíamos descubierto algo maravilloso. Podíamos estar endeudándonos, podíamos estar creciendo indefinidamente, no había que recortar ni hacer recortes económicos, porque el mundo se había constituido pues, a través de la moneda única en un mundo maravilloso donde llevaba la financiación a caudales y sin ningún problema. Pero ocurrió, y esto es decisivo para entender lo que ha pasado posteriormente, que en el año 2008 estalla una crisis financiera internacional. Esto sí sería otra conferencia, ¿vale? Vale, no, pero bueno, entender que en septiembre del 2008 se produce el hundimiento de un banco americano, se llama Lehman Brothers, era el 15 de agosto, el 15 de septiembre me parece, se hundió un banco americano y desencadenó una crisis financiera pavorosa. Cuando digo pavorosa es que se temió que el sistema se iba todo al garete. Y se iba todo al garete porque la crisis, este banco se hundió y tenía una deuda, unos pasivos de 700.000 millones de dólares. Y de pronto dijo, no lo puedo pagar, ¿no? Todo el que crea que tiene aquí su dinero, pues no lo tiene, porque mis activos no llegan a pagar eso ni de lejos. Y el mundo se revolucionó. Pero ese mundo revolucionado puso en peligro, como digo, el capitalismo, y todo el mundo dijo, ¿y cómo está eso? En ese desarrollo hipertrófico financiero que ha sufrido el mundo a lo largo de los 90, todo el mundo se preguntó, ¿y qué le pasa a España? ¿Y qué le pasa a España? Cosa que era lógica, porque sabíamos que nos habíamos endeudado bastante. Y se descubrió que nuestro país pues, tenía una situación absolutamente anómala, que era el segundo país deudor del mundo, y que por consiguiente ese sueño dorado que habíamos pensado que no tenía problemas y que maravilloso era el mundo del euro, pues no era así, y que teníamos una deuda. ¿En qué consistía esa deuda? Consistía primero en la deuda que teníamos como país antes de empezar el euro, que era de unos 500.000 millones de euros. Era una cifra alta, pero después de todo era toda la historia acumulada de nuestros déficits. Es lo que debemos al mundo por ser un país que ha vivido con su autonomía desde los Reyes Católicos hasta el año 1999. Pero luego nos endeudamos para cubrir ese déficit al que me he referido en otros 700.000 millones en 12 años, ¿vale? No teníamos 500 más 12.000 millones, 500 más 700 millones. Y luego las empresas españolas, en esa euforia financiera que hubo, probablemente también se pegaron a ella y participaron en ella. Y se fueron a pedir créditos millonarios o multimillonarios, como queráis llamarle, a los bancos alemanes, a los bancos de Holanda, a los bancos franceses, y con esa deuda con esos créditos hicieron inversiones en el exterior. Y me acordaréis que Repsol, Central, la Telefónica, se fueron a Latinoamérica a hacer las Américas a comprar, por así decir, muchas empresas. Pero claro, todo eso estaba muy bien, pero nos estábamos endeudando. Era verdad que conseguíamos dinero fácil y con ese dinero fácil hacíamos inversiones fuera, pero ese dinero fácil estaba computando a los efectos de la situación financiera del país. Y aparte de los 500 que debíamos, de los 700 que incluimos, todavía nos endeudamos por otro billón de euros en aquellos años. De forma tal que cuando llega el año 2008, lo que nuestro país tiene frente al exterior es una deuda de 2,3 billones de euros. Eso si lo priméramos a pesetas, habría que saltar ya de los billones a los trillones. ¿Vale? Y esta es la situación en que nos coge la crisis financiera internacional. De pronto, en el año 2008, pues nos encontramos con este cuadro. Y nadie, como digo, porque el país, ya te digo, era medio hablando de que estallase la crisis, todavía decía que no había crisis, que no había posibilidades de crisis. Estamos desorientados, nadie quiso enterarse de nada, todo el mundo vivió de las burbujas infinitas que se montaron en aquellos tiempos, todo el mundo pensaba que ya no había ciclo, que ya no pasaría nada, y esto es una realidad. Entonces, como digo, estalla la crisis y lo primero que hace Zapatero, que no realmente no es un genio de la política, se mire por donde se mire, ¿no? la figura, pues empezó a decir, aquí no pasa nada, esto es la crisis financiera internacional. Y era falso, otra vez, porque siendo verdad que la crisis financiera internacional había desatado, había catalizado la crisis del euro y de nuestro país, la crisis del euro ya tenía sus bases reales, ya se había producido, como dice, ya se había gestado esta crisis, y tardaron mucho tiempo en enterarse
pero sabíamos que la crisis tenía un componente, por así decir, europeo, o más precisamente un componente español indiscutible. La crisis, por mucho que estuviese atravesada de opiniones sobre la crisis internacional, tenía sus raíces propias. Y tarde o temprano, y supongo que ya iba a ser más temprano que tarde, la crisis española se iba a desatar con independencia de lo que ocurriera en ninguna otra parte del mundo. Lo digo a efectos de eso, de asentar en los orígenes y el fundamento de nuestra crisis. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Pues como sabéis, bueno, Zapatero en su momento dado, ¿no? Y el gobierno pues dijo, aquí no pasa nada, esto es una crisis más del sistema capitalista, esto es una crisis que tendrá su ciclo, pero una ciclo cultural, ¿sabes? Y todo eso creo que es falso. Y es falso, y a juzgar por cómo va la evolución de la economía, está resultando falso. ¿Qué hicieron los gobiernos o qué hizo nuestro gobierno? Pues os acordaréis que empezó a discutirse, hombre, ya se ve que hemos perdido mucha competitividad, se ve que nuestro país no marcha bien porque tenemos un déficit muy agudo, vamos a intentar recuperar competitividad por la vía, eso es de hacer lo que se llama un ajuste interno. Y así como antes, cuando se perdía competitividad, cuando se incurría en un déficit muy fuerte, lo que ocurría es que se devaluaba la moneda, como he dicho antes, teníamos un instrumento esencial, que digamos con andarle como un interruptor, se cambiaban todos los precios de los españoles con los precios alemanes, con los precios franceses. En un instante dado, con una decisión política que era devaluar o revaluar, podíamos alterar la relación de precios entre nuestros bienes y servicios y los bienes y servicios extranjeros. Pero esto ya estaba prohibido, o va a estar prohibido, estaba imposible de realizar porque teníamos ya una moneda común. Y entonces empezó pues, este juego del ajuste interno, que lo llegó a defender hasta, yo no sé, el premio Nobel, el profesor Krugman, que es un premio Nobel efectivamente progresista, pues dijo, hombre, como no hay ajuste externo, como no podía hacer ajuste externo, hacer el ajuste interno. ¿Y en qué consiste el ajuste interno? Pues lo estamos, voy a tardar 2 minutos en explicarlo. Son los recortes, son los ajustes, la austeridad, etcétera, etcétera. Y el 10 de mayo del año 2010, como sabéis, Zapatero se presentó en el Congreso y dijo que no salía a la noche, pero que él tenía que renunciar a su programa y que iba a hacer una política que estaba, supuestamente eran los intereses generales de nuestro país, pero sobre todo eran las imposiciones que hacía Europa a nuestro país si queríamos seguir manteniéndonos dentro del euro y que ellos nos siguiesen prestando. Y cambió radicalmente la línea de la política y empezamos por lo que es el ajuste interno. El ajuste interno lo comprendéis fácilmente lo que es. Hay que bajar los salarios porque hay que ser competitivos y como no tenemos moneda, pues hay que bajarlo un poquito más. Hay que hacer un mercado desregulado, como tenemos que ser muy competitivos, tenemos que tener unos salarios bajos y la capacidad de flexibilidad del mercado laboral excepcional. Como hay que ser competitivos, no podemos cargar mucho de impuestos a la sociedad, porque nuestras mercancías no pueden llevar, digamos, el coste de una sanidad razonable o el coste de una educación razonable, y lo que hemos visto es que ha empezado a hacer un acoso continuo que afecta a la inmensa mayoría en cuestiones básicas y en cuestiones esenciales, como son los salarios, como lo son los servicios públicos, etcétera, etcétera. Con un problema, y es que todo esto pues no acaba de resolver el problema de la competitividad, porque así como una devaluación, como he dicho, tenía un efecto inmediato, que cambiaba de la noche a la mañana, por una decisión de un gobierno, se cambiaba nuestros precios. El ajuste interno lo que hace es propiciar que los precios exteriores se reduzcan como consecuencia de todos los vericuetos que tiene la economía. Y claro, los precios se reducen, o se pueden reducir los salarios, pero no los beneficios. O se pueden reducir en un sector que no tiene que ver con el sector exterior. O se pueden reducir empresas que son multinacionales que juegan con todos los precios a lo que les da la gana. Por así decir, el ajuste interno trata de sustituir al ajuste externo, pero no logra ni equipararse en su eficacia ni en su efecto. Porque se pueden reducir los costes a lo mejor de la exportación, pero a costa de una desigualdad, de una descomposición social muy grave, que es lo que está pasando en nuestro país, y ahí no tengo que insistir mucho. Ya lo han dicho compañeros lo que está pasando, ¿no? en todos los países. Pero ya el complemento a toda esta política fue el tema de la austeridad fiscal. Y me explico. Os he explicado cómo se fue endeudando la economía. Pero toda esa deuda corrió a cargo
del sector privado de la economía. El sector público no tenía mucho que ver en esa deuda enorme. ¿Por qué? Porque el sector público tenía un superávit. Y hasta el año 2007 tuvo, en la década, en el trienio 2005, 2006, 2007 tuvo un superávit. Pero cuando estalla la crisis en el año 2008, se hunde todo también para el sector público. Empieza la economía a hundirse, ya no hay crédito, empieza la burbuja inmobiliaria, estalla, y de pronto el sector público, que hasta entonces había funcionado con bastante normalidad y con bastante solvencia, también se siente atrapado por la nueva crisis y la situación financiera que tiene el país. Y ahí empieza otra vertiente de la crisis, y es que el sector público empieza a entrar en déficit. Y los déficits no es que salta poquito a poquito y pierde el superávit y poquito a poquito va acumulando déficit, sino que en 2 años se pasa de un superávit del 1,7%, por ejemplo, en el año 2007, a un déficit del 10% en el año 2009. ¿Qué le ocurre al sector público? Bueno, porque se siente atrapado y se siente igualmente, digamos, golpeado por la crisis financiera que hay. Y el sector público pues, tiene que hacer lo mismo que hace el sector privado, empezar a buscar dinero por ahí. Y empieza a buscar dinero y se encuentra con que el dinero ya no lo puede producir como se producía anteriormente, sino que lo tiene que prestar en los mercados internacionales o el Banco Central Europeo. Y te examina y dice, pues usted no es un país de mucho fiar, y usted ya sabe que para darle más dinero tiene que cumplir ciertas condiciones. Y empezamos a estar en esa operación de rescate sí, rescate no, si nos dan dinero o no nos dan dinero, si la prima de riesgo sube, baja, etcétera, etcétera. Y en todo caso lo que se plantea como salida natural y lógica es la austeridad fiscal. Si el sector público ha empezado a incurrir en los últimos 4 años en déficit muy agudo del 10%, hay que practicar la austeridad fiscal. Y todo lo que se llevamos de política económica en los últimos tiempos, os acordaréis, en la televisión, es si el déficit va a ser el 7, si va a ser el 6,3, si va a ser el 8,2, y todo el mundo hablando del déficit, el déficit, como si eso fuese una solución. Y no es solución porque, aparte de que cualquier reducción del déficit en una situación económica deprimida, lo que lleva es a más depresión, ocurre también que el déficit, por mucho que se resuelva, no acaba de descomponer el principal problema, que no es tanto el déficit como la deuda acumulada en mucho tiempo. Y nos encontramos con que estamos haciendo una política de un ajuste interno que no resuelve el problema de la competitividad exterior y estamos haciendo una política de austeridad que no acaba de resolver el problema ni de reducir el déficit público, porque como veis es como perseguir una sombra. Cuanto más dura es la política fiscal, más se hunde la economía, más déficit puede volver a cagarse, y en todo caso esto tiene unas consecuencias sociales y económicas bastante devastadoras. Esto es el marco en el que estamos. Y ahora, pues, esta noche podréis estar en la televisión y veréis que ha estado no sé qué ministro en Europa y nos tendrá que estar negociando que si el déficit va a ser un año más o 2 años más, que si van a reducirlo del 7 al 6, raya todo, porque el problema es la enorme deuda acumulada por nuestro país frente al exterior y la enorme deuda acumulada por nuestro Estado como tal Estado, como un agente económico que tiene que pagar y que tiene que pagar. Y esta es realmente la situación. Y aquí hay, pues, si me apuráis, 2 alternativas. Y digo 2 alternativas porque en la prensa salen 28 alternativas y matizan lo que queráis. Pero si simplifico bien la realidad, y digo cómo es la realidad, aquí hay 2 alternativas. Una es a la que estamos enfrentados, es el discurso mayoritario, el discurso común, lo que nos dice la televisión cada noche por cualquier motivo. Aparecen los interlocutores, los tertulianos, ¿no? Y todo el mundo dice que no, tienen como timbre de gloria no saber de economía, dice. Pero eso sí, están de acuerdo en los ajustes, están de acuerdo en los recortes, están de acuerdo en la política de austeridad, están de acuerdo en que hay que hacer de casa a Bruselas, etcétera, etcétera. Por así, no tienen opinión, pero vaya que se echan opinión, ¿vale? No saben de economía, pero hay que ver cómo se comprometen, ¿vale? Y estamos en ello, porque el señor Rajoy ya ha tenido que ir a rescatar, ¿no? Antes del rescate, dice que no estamos en rescate, ya estamos en rescate. Nos ha tenido que prestar en Europa 40.000 millones de euros. Bueno, que
Si otra vez traducimos esto, lo que nos cuesta un café, ¿no? En los 40.000 millones, tendríamos que pasar, bueno, emborracharnos a los que nos guste el alcohol y beber café y té, lo que queramos. Bueno, no sé si me dais cuenta la magnitud. Y dice que no, eso es que ya estamos, que ya no tenemos que rescatarnos, y eso es mentira. Vamos a ser rescatados esta vez, la siguiente y la siguiente, por una razón muy sencilla, porque no se puede pagar esta deuda. La deuda llega un instante en que, digamos, el nivel de deuda, por la desconfianza que generan los que nos tienen que prestar y por el propio nivel, nos devora a cualquier deuda. Eso lo podemos ver en una empresa, en el Estado español o cualquier familia. Llega un instante en que la deuda tú no puedes hacer frente a la deuda, por muchos que sean los esfuerzos, por tu nivel de vida, etcétera, etcétera. Y le pasa a nuestro país, que no puede hacer frente a eso. Y le pasa al Estado, que está llegando al 100% del PIB de deuda y tampoco va a poder hacer frente a esto. Como decía, porque tiene dos alternativas. Los que proponen seguir con la austeridad, los recortes, etcétera, etcétera, y esto nos lleva más que a, bueno, pues lo estamos conociendo, desde el año 2010, en que Zapatero, como digo, descubrió que había que ser más austero, pues ya saben lo que ha pasado. Estamos acumulando paro a una velocidad y se ha alcanzado un nivel que de verdad que cualquiera que piense que 6,2 millones de parados, eso es una situación normal en un país, es que está un poco enloquecido, en este caso ellos, ¿vale? Digo porque eso es una situación tan distorsionada, tan desequilibrada, tan injusta por lo demás, desde el punto de vista social, tan potencialmente conflictiva en un país, que eso es que estamos en una situación bastante dramática. Y lo que propone es ahondar en esa política y seguir ahondando. Y de los 6 millones, lo que quieren, en última instancia, lo que vamos a conseguir es tener 7 muy pronto, porque es lo que manda Bruselas, dice, no es lo que exigen los mercados internacionales para seguir prestando. Y esto es por la salida que hay y que están compartidas casi todavía por la inmensa mayoría de la gente. Digo, la inmensa mayoría no ve otra salida. Estamos, digamos, por la prensa, por la televisión, por los expertos del tipo del país, que decían que no había recesión y tal. Nos tienen aplastados, nos tienen esa comida, por así decirlo, el cerebro, nos tienen comida laboral y no piensan que hay una salida que esta, ¿vale? Y esta es la propuesta que tenemos. Y digo que no estoy haciendo aventuras muy graves inventándome cosas. Si vemos lo que está pasando en Grecia o lo que está pasando en Portugal, ese es el camino a lo que vamos, que no es que estoy trazando una perspectiva negra como consecuencia de que yo sea un poco pesimista y esté trazando eso una trayectoria que me estoy inventando, ¿no? Pero es que están países que son en las mismas condiciones que nosotros, y si os quisiese ver reflejo de sus orígenes de la crisis, son casi idénticos con las pequeñas diferencias que hay por país. Nos encontramos con que ya vamos a subir. Y hay otra alternativa, que es la que nos estamos proponiendo, no propone el Frente Cívico, porque esto sería falso decirlo. Alguna gente del Frente Cívico, entre ellos, ¿verdad?, que está Julio Quita, que está Víctor Ríos, que está alguna gente así significativa, estamos pensando que lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos, plantearse el tema de Europa y decidir que la solución para nuestro país no puede ser más la política común que se está practicando, por las consecuencias sociales que está teniendo, por las consecuencias económicas, con el paro, como digo, como dato destacado, pero sobre todo y también por lo inútil que es. No se está resolviendo absolutamente nada con esa política. Y esto lo que estamos haciendo es llevando al país a una crisis terminal, a una agonía prolongada, que no sabemos además cómo va a terminar. Porque nadie se puede creer que un país con estas situaciones de paro, ¿no?, pues eso está en situación de normalidad. Hay que pensar que van a pasar conflictos muy serios y que después de estos conflictos sociales que están ya más o menos latentes en la calle, pues habrá también conflictos políticos, ¿no? Las sociedades no se entran en crisis una crisis de esta envergadura sin tener que plantearse cuestiones esenciales de su propia existencia. Como digo, esta es la alternativa que estamos tratando de impulsar hoy un grupo de gente. Es decir, vamos a replantearnos Europa con todas sus consecuencias. Y todas sus consecuencias significaría, y esto no podemos seguir en el euro, porque en el euro no somos competitivos para mantener, eso es nuestro comercio de una forma equilibrada, y deberíamos tener una moneda propia, como tuvimos, y no es el siglo pasado, como tuvimos hasta hace 14 años. Cuando estamos proponiendo algún tipo de reforma de este tipo,
no estamos volviendo a la Edad Media, no estamos volviendo al siglo XIX, estamos volviendo a lo que teníamos hace 14 años. Y luego, y aquí vuelvo al tema de otra de las concesiones que se hizo con la moneda única, es el tema monetario. Ahora mismo la economía está estrangulada. Como sabéis, hay un montón de empresas que están, eso que son empresas viables, rentables, que son productivas, que son útiles, y se están yendo a la leche porque no fluye la liquidez, porque la liquidez tiene que venir de los mercados internacionales, porque la liquidez tiene que venir del Banco Central Europeo, y como son ellos los que tienen que prestarnos dinero, oye, el Banco Central Europeo que tiene que decidir si nos da o no nos da, bueno, se encuentran con un país que está quebrado, y como está quebrado, pues no quieren darle más dinero, o le dan el dinero con cuenta-gota. Entonces nos encontramos con que un país se está viendo estrangulado, se está viendo imposibilitado de vivir en normalidad, justo porque tiene la política monetaria, una cosa esencial, en manos de extranjeros, si cumpliera la palabra. ¿Y por qué no recuperamos nuestra vieja soberanía monetaria? ¿Por qué no otra vez ponemos al Banco de España que haga el dinero que sea necesario en un instante dado? Y es decir, que ese dinero necesario para un instante dado significaría, pues, no recortar las pensiones. El gobierno diría al Banco de España: den ese dinero que tengo que pagar las pensiones, la paga extraordinaria hay que pagarla cada año porque está dentro de los contratos que tenemos con los pensionistas. Y a los funcionarios no habría que reducirles la paga, no habría que reducirles su salario. Den usted dinero, que yo necesito dinero para pagar a los trabajadores del sector público. Y se habría que decir igual a los parados. Se están recortando las prestaciones de desempleo brutalmente, porque hay mucho parado y poco dinero. Haga usted dinero. Todo esto parece, como dice, un invento, pero no es tal invento. Lo digo porque si escucháis también bien la televisión, os encontraréis con que a algún loco se le ocurre decir que hay que ver que, claro, que los Estados Unidos qué afortunados son, ¿vale? Porque tiene una cosa llamada la Reserva Federal. Y todavía otros también un poco despistados dicen: ¿y los ingleses qué listos fueron que no entraron en el euro y tienen su banco? Sí, el Banco de Inglaterra. Pues, chicos, no añoréis tanto el banco, la Reserva Federal, y no añoremos tanto el Banco de Inglaterra. Hagamos de nuestro propio banco, de nuestras propias instituciones, un instrumento para resolver los problemas de nuestro país, que, como digo, son gravísimos. Un país no puede quedarse en los millones de parados, seguir además creciendo el paro y seguir diciendo todas las cosas que se dicen de la generación desgraciada, de la generación desacomodada, etcétera, etcétera. Claro, dirán, ¿qué locura es todo esto? Bueno, pues, de esta manera no sería más que tomar unas decisiones traumáticas, pero una decisión catastrófica. Y con todo su traumatismo, y aquí llegaríamos al tema de la conferencia, donde yo quería llegar, ¿qué hacemos con el euro? Pues, hombre, yo creo que lo que sería lógico es decir: el euro ha fracasado, el euro es un desastre, no solo en Europa, que ya lo es, está paralizada Europa, la Constitución Europea, algunos países están ya en el infierno, sino que países, voy a decir, razonables como era el nuestro, en última instancia, están desorganizados, están destrozados y no tienen ninguna perspectiva. Y lo digo, bueno, yo no sé si me estoy equivocando, pero veremos eso sí, las próximas visitas que haga, veremos cómo el paro vamos a los 7 millones con toda facilidad. En eso sí que somos una potencia creadora de desempleo indiscutible. Entonces, bueno, esto es lo que se plantea. Claro, como diría, eso, ¿y por qué no se hace? No se hace porque hay muchos intereses ligados a que no se haga, porque hay que ver lo que interesa a la burguesía del mundo y lo que interesa a la burguesía española, eso es seguir recortando salarios, seguir recortando pensiones, seguir recortando gastos de sanidad, etcétera, etcétera. Hay muchos intereses de clase confrontados con la política que determina la troika y en última instancia las necesidades objetivas del país. Y luego, eso es, también tengo que decir que es una vida traumática. Si hoy nos preguntase, ¿habría que entrar en el euro? Hoy el 95% de la gente diría que no, seguramente, ¿vale? En todo caso, los expertos ya dirían que no, porque acaban de descubrir lo mal que estaba diseñado el euro, las carencias que tenía, pero en su día nadie abrió aquí el pico. Digo, nadie abrió porque fuimos, me parece que 7 u 8 personas, ¿no?, entre la profesión, los que dijimos, esto no está muy bien. Y en los partidos políticos solo Izquierda Unida se atrevió a decir que Maastricht era un peligro. Y no os cuento la crisis que pasó Izquierda Unida como consecuencia de ese atrevimiento de pensar que Maastricht no era la modernidad, que Maastricht era un camino hacia la desolación. Entonces, diréis, ¿qué consecuencias puede tener esto? Tendrá consecuencias. Es inevitable y no puedo
puedo decir que es una medida tan traumática, una medida tan chocante como sería ahora salir de Europa o romper con la Europa construida, que no es la Europa cultural, social, que es la Europa de los mercaderes, como se ha dicho, la Europa que está confrontándose directamente en los mercados, pues sería grave. Pero esto, en última instancia, la alternativa que hay es o seguimos por un camino de una agonía permanente y prolongada, o bien rompemos la baraja y empezamos un camino lleno de dificultades, pero que tiene esperanzas de eso, de empezar a recuperar otra vez la vida en el país.